mi nombre es Juan Andrés Ligero y este es un vídeo que intenta ser un apoyo visual y oral al proceso para identificar las elecciones metodológicas para la medición de impacto, es decir, para poder saber si los efectos que observamos a través de los diferentes sistemas de medida, como los indicadores, son atribuibles o no al programa. Bien. En el vídeo que comentaba, el vídeo titulado Experimental o Estrategia Experimental, hablábamos de la diferencia de diferencias, que es uno de los métodos además más robustos. Es una misma población dividida al azar en dos grupos, hay una medición previa, o puede haber una medición previa, un pretest, y con posterioridad uno de los grupos recibe el estímulo, el programa, la intervención, y el otro no. eh, Hay una medición posterior, el post-test, y la diferencia entre estos dos grupos es el efecto neto que se considera que se puede atribuir al programa. Es decir, las dos poblaciones tienen las mismas características, las mismas posibles variables o condiciones que pueden influir en los resultados, por lo tanto, la única diferencia es el programa. La dificultad del diseño experimental es llevarlo a la práctica, por cuestiones éticas, por cuestiones legales o por dificultad de encontrar un grupo que pueda quedarse ajeno a una determinada intervención y que no contamine o no influya o no tenga otro tipo de variables que también pueda diferentes que le puedan estar marcando o segundas o terceras diferencias, ¿no? Por lo tanto, en muchas ocasiones tenemos que recurrir al diseño cuasi experimental, que se apoya a su vez en dos grandes diferencias, en dos grandes estrategias. La diferencia de diferencias, igual que comentaba en el diseño experimental, o las series temporales o modelos longitudinales. Ambos, cuando son robustos, se consideran diseños cuasi experimentales. Bien, en el cuasi experimental, en la diferencia de diferencias, funciona exactamente igual que el diseño experimental. Hay dos grupos, uno recibe el programa y otro no lo recibe. Hay una medición pretest y otra medición posterior, ex post, y las diferencias entre los dos grupos se considera que es debido o contribuye o es atribuible al programa. Ya no podemos hablar de efecto neto como en el caso experimental, sino que podemos hablar de efecto bruto, pero que se toma como un modelo bien hecho y controlando las posibles variables intervinientes bastante robusto. La cuestión clave del modelo cuasi experimental es que el grupo de comparación sea lo más parecido posible al grupo experimental. Hay diferentes estrategias para poder identificar los grupos que lo voy a contar en otro vídeo. Pero una vez que tenemos el grupo de comparación en el cual interviene mucho el conocimiento del fenómeno que estamos investigando, del programa y de poder saber las diferentes variables que pueden estar interviniendo para la selección de este grupo de comparación, la lógica es exactamente igual que en el diseño experimental. Pretest, diferenciación de dos grupos, pretest, uno recibe el programa y medición ex post. La diferencia de diferencias es lo que se entiende que se puede estimar que es atribuible, por lo menos contribuible, a la intervención. La otra gran estrategia de los modelos cuasi experimentales son los modelos longitudinales. En el modelo experimental hablábamos de que había un cruce de lógicas o dos lógicas, dos comparaciones, la longitudinal, pretest post-test, y la transversal, la comparación con un grupo en el mismo momento de tiempo. Esta confluencia de las dos lógicas, longitudinal y transversal, es lo que da robustez al diseño experimental. En el caso de los modelos longitudinales, solamente nos apoyamos en la medición del mismo grupo a lo largo del tiempo. No hay grupo con el que comparar, por diferentes razones prácticas, éticas o legales. No podemos encontrar un grupo de características similares para poder compararlo. Por lo tanto, una posible estrategia, que también, si está bien hecha, se considera cuasi experimental, es establecer muchas mediciones longitudinales. No hay un grupo que se parezca más a sí mismo que el propio grupo. Lo que se intenta hacer es conseguir muchas mediciones temporales para que los posibles factores que pueden influir, además del programa, se vayan neutralizando con la variable tiempo. Se considera robusto, dependiendo de se encuentran referencias de autores que dicen que es robusto a partir de 15 mediciones previas o 15 mediciones posteriores. Otras citas hablan de al menos 30 mediciones previas o 30 mediciones posteriores. Entonces lo que nos vamos a encontrar son como al menos 30 mediciones o 60 mediciones creando una serie temporal. Lo que se va a analizar en este modelo cuasi experimental longitudinal es la pendiente, o si el efecto del programa ha cambiado la pendiente.
establecida a través o como una síntesis de la nube de puntos. Bien, por resumir entonces, como nos encontramos con los modelos experimentales que existen bastantes dificultades de aplicarlos en la práctica, insisto, por cuestiones éticas, por cuestiones legales o por cuestiones prácticas, se busca una alternativa que intenta reproducir la lógica experimental, que se llama modelo cuasi o modelos cuasi experimentales. Dentro de los modelos cuasi experimentales podemos encontrar la diferencia de diferencias, igual que en el experimental, diferenciación de dos grupos pretest, uno recibe el programa, otro no, y medición ex post. Al menos hay otras alternativas de diseño experimentales más complejas, pero esta es la básica, la diferencia de diferencias, y, se procede de la misma manera que en experimental. La diferencia de diferencias es lo que consideramos que ha sido producido por el programa, aunque ya no estamos tan seguros como en experimental, y hablamos preferiblemente de contribución. O el modelo longitudinal, que es obtener muchas mediciones previas o muchas mediciones posteriores, creando una nube de puntos, proponiendo una serie temporal o una recta de regresión para poder ver la pendiente o la tendencia de la serie o de la recta de regresión. La influencia del programa se establecería en las diferencias que haya creado con la serie temporal anterior o con la recta de regresión en la que se pueden resumir la nube de puntos. Bueno, insisto en que son modelos ya menos robustos y que por supuesto tienen que ser, a partir de que abandonamos los diseños experimentales, tienen que ser complementados con la modelización estadística para poder intentar controlar o neutralizar otras posibles variables intervinientes que estén influyendo en la relación del programa con los outcomes o con los resultados esperados. Un saludo, gracias por la escucha.